Gracias, presidenta. ¿Me escucha? Sí, se lo escucha perfectamente, senador. Bueno, gracias, presidente. Yo creo que el mismo informante ha dado un discurso en términos políticos, en términos jurídicos y en términos técnicos con especial solvencia para explicar esta ley. Y cada uno de los legisladores del oficialismo han ratificado con mayores aportes la pertinencia, la necesidad de esta reforma. Bien decía el senador Lustó que estamos analizando y tratando la tercera movilidad. Es cierto, nosotros prácticamente en 50 años adolecíamos de la movilidad, hasta el año 2008, donde a partir del último trimestre de ese año comenzó a regir un sistema de movilidad vinculado en lo esencial a los salarios del personal activo, que esa es la movilidad que incluso desde siempre la misma Corte Suprema de Justicia le reclamó al Poder Legislativo. Hoy volvemos a un sistema virtuoso, analizado y proyectado en más de 9 años, desde octubre del 2008 y hasta octubre del 2017 funcionó y funcionó muy bien. En ese periodo de tiempo, los saberes de los jubilados crecieron en más de un 26%. Si aún se quisiera aplicar, comparándose con los índices oficiales, si se quisieran aplicar otros índices, el índice Congreso del IPC, igual creció más de un 20%. Existió una mejora sustancial y además apreciable del poder adquisitivo de todos los jubilados, existiendo una proporcionalidad de la mínima y hasta de la máxima. Ese fue un sistema esencialmente justo, solidario y además en lo principal sustentable. Cuando uno habla de sustentabilidad en términos económicos y en términos ambientales, incluso es la posibilidad de utilizar los recursos sin agotarlos, preservándolos en el tiempo, haciendo un buen uso. Tiene un contenido de utilidad y también un contenido de absoluta preservación, tanto del medio ambiente como de los recursos en términos económicos. Nuestro sistema evidentemente es deficitario, pero también en lo esencial tiene que tener una base contributiva. Ahora bien, se lo ha criticado a nuestro sistema porque en vez de estar vinculado a la inflación, que es sacar una foto y mantenerlo en el tiempo, significa que si hoy tenemos las jubilaciones más bajas de América Latina, el proyecto de la oposición es mantenerlas con el mismo poder adquisitivo en esos términos como las jubilaciones más bajas de América Latina. Y nosotros tenemos otro proyecto político. Tenemos el proyecto político de recuperarlas y de vincularlas al crecimiento de la economía argentina. Porque además así lo hemos comprometido, no solo en la plataforma política, sino en la última ley de presupuesto que votamos. Nuestra proyección de crecimiento para el año que viene es del más del 4,9%, casi el 5% del Producto Bruto. En ese marco también proyectamos una recuperación incluso mayor del sistema contributivo del ANSES. Y también entendemos que por efecto de la pandemia, este año los salarios se han atrasado y el año que viene van a incrementarse. Tantos los aportantes al sistema vinculados al RIPTE como los otros salarios aún de la economía informal y aún los conceptos no remunerativos que por periodos muy cortos se negocian algunas paritarias. Yo le digo al senador Cobos que se quede tranquilo, la fórmula nuestra, la de la 26.417, que es la que estamos hoy ratificando, expresamente preveía que incluso cual de las dos sistemas, el del RIPTE o el índice general de salarios publicado por el INDEC que toma los ingresos reales, la que era mejor vamos a utilizar, no la que es peor. Nosotros queremos un sistema sustentable, pero además que mejore esencialmente los ingresos de nuestros mayores. La vinculación histórica, cuando se saca de contexto, siempre puede aparecer contradicciones. Nosotros en el 2008, bien recordaba una senadora que era en ese entonces también diputada junto conmigo, nosotros con orgullo votamos la primera gran fórmula de movilidad que perduró en el tiempo, que además era reclamada por la Corte, y la votamos en los términos en que incluso la propia Corte le exigía
al Congreso invocando el 14 bis de la Constitución. El artículo 14 bis de la Constitución nos impone la protección de nuestros jubilados y pensionados como sujetos de especial tutela y preferente tutela, pero también le imponía al Estado argentino algo del cual estaba olvidado: una movilidad jubilatoria, pero una movilidad jubilatoria sostenible en el tiempo y fundamentalmente justa. Y la misma Corte, en los fallos tanto en Badalo como Sánchez y en otros, decía que el sistema de movilidad, para garantizar que siempre exista una razonable proporcionalidad entre lo que gana un trabajador en actividad con la prestación jubilatoria, descartándose todo sistema que en la práctica desconozca los cambios que afectan el estándar de vida que debe resguardarse, que no es otro que el mismo nivel que tenía en actividad respecto de la alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida digna. En el fallo Sánchez decía esto la Corte. Y también en otro fallo la Corte decía que el sistema debe funcionar de tal forma que no produzca un achatamiento de la escala salarial que actúe en desmedro del derecho a cobrar su haber de acuerdo con el mayor esfuerzo contributivo realizado. Hoy estamos volviendo a tener una fórmula que en progresividad mantiene los niveles retributivos de nuestros jubilados conforme su haber de pasividad, sin achatarlos y fundamentalmente aspirando a que sean asociados al crecimiento económico. Esta fórmula no quiere sacar una foto de la pérdida del poder adquisitivo. Mire, esta fórmula no quiere sacar la foto de que los jubilados mantengan el poder adquisitivo que hoy está terriblemente afectado en los últimos niveles de Latinoamérica, para que se mantengan en el tiempo, porque eso es la indexación, es mantenerlos con este mismo poder adquisitivo. No, nosotros queremos que crezcan. La gente en la mal llamada Plaza de las Piedras, según el senador Martínez, estaba defendiendo lo que sabía por experiencia, la empiria personal, de que había sido positivo. Hoy reclama que no hay gente protestando, le reclama a la CGT, le reclama a las entidades, organizaciones no gubernamentales, ¿por qué no protestan? Mire, eso es subestimar. Eso es pensar que la verdad la tienen otros y que los demás están en error. No están reclamando porque la experiencia les demostró que 9 años de vigencia de la movilidad jubilatoria de la ley 26.417 fue positiva, recuperó el poder adquisitivo, mantuvo la proporcionalidad de los salarios y además fue contundentemente un alivio en cuanto a que por primera vez implementó un sistema que, aún en el marco de ser deficitario, fuera justamente lo más sostenible posible, porque tenía una pata muy importante, el 50% de su determinación, en los ingresos tributarios, excluidos los eventuales aportes del Tesoro Nacional al ANSES. Eso está vinculado al sistema contributivo. Nosotros el año que viene esperamos que siga creciendo el empleo. Tenemos proyectado un crecimiento del PBI. Tenemos proyectada también fundamentalmente una mejora de casi todos los salarios, los cuales se han visto en este año atrasados también, porque por el efecto de la defensa del empleo, muchos gremios han tenido que postergar sus legítimos reclamos de recomposiciones salariales en orden a la pérdida del poder adquisitivo por el mantenimiento de las fuentes de trabajo. No nos debemos olvidar que hoy el Estado está contribuyendo con los ATP y con otros aportes del Tesoro, fundamentalmente a sostener la actividad productiva, que ha sido resentida. En un trimestre la recesión superó el 20% y hoy incluso desde la oposición se dice que la recesión de este año, por efecto de la pandemia y además porque veníamos desde el año 2018 y 2019 con un importante proceso de recesión, del 2018 del 2,5% del PBI en menos y el de 2019 menos 2,2% del PBI, ya de por sí han hecho que estos efectos de la pandemia han destrozado la economía nacional, que tenemos que reconstruirla. El último trimestre de este año está dando las primeras muestras de esa recomposición, tanto a nivel de salarios y fundamentalmente a nivel del incremento de la actividad económica y del empleo. Nosotros aspiramos que esos incrementos son los que se van a ver reflejados en nuestra nueva fórmula, en la vieja fórmula que dio un incremento real y sustancial del poder adquisitivo del jubilado. La que hoy estamos sustituyendo, la de la ley 27426, la de fines del año 2017, es una fórmula que les hizo perder el poder adquisitivo, que los llevó de tener un poder adquisitivo sustentable y adecuado, y sí, por supuesto, siempre a lo mejor con aspiraciones a crecer, a
un poder adquisitivo que hoy no es sustentable en el tiempo y que los afecta hasta en el consumo de su canasta básica alimentaria a todos los jubilados, porque además la pérdida de la proporcionalidad también los afecta. En este marco tenemos que comenzar a reconstruir el país y también a reconstruir el sistema previsional y también a reconstruir una movilidad que dignifique al ser humano, que le permita superar las actuales circunstancias difíciles. Pero no solo los ingresos deben medirse a nivel del haber previsional de jubilados y pensionados. El poder adquisitivo se sustenta también en otros beneficios que han sido atendidos adecuadamente por nuestro gobierno. La recomposición en medicamentos, la recomposición en el sistema de seguridad social del PAMI es fundamental y también implica un ingreso económicamente apreciable que mejora la calidad de vida. Nosotros tenemos que atender muchos frentes, y más estos frentes en el marco de una emergencia que además hizo que debiéramos suspender el sistema previsional. Pero es aquí que no concuerdo con algunas afirmaciones que con la fórmula de la ley anterior, la de la gestión anterior, hubiera hoy significado un ingreso real superior. No, esa fórmula estaba vinculada a dos cálculos. El 70% al incremento del RIPTE, que este año el incremento del RIPTE ha sido sensiblemente inferior al de la inflación. El 70% a la inflación. El 70% de la inflación que hubiera sido muy importante, pero además el 30% al RIPTE que fue muy sensiblemente inferior, con lo cual no hubiera mantenido el poder adquisitivo de la inflación, porque ese 30% hubiera determinado que la fórmula previsional también hubiera dado menos que la inflación. Nosotros aspiramos a que este nuevo índice nazca mejor inclusive que en el año 2009. ¿Y por qué decimos que mejor? Porque en vez, atendiendo a la situación de gravedad, atendiendo a la alta inflación que no existía en el 2008-2009, nuestra fórmula hoy va a ser de crecimiento trimestral. En la otra fórmula, la de la ley 27.426, nació robándole a los jubilados más de un 6%. El último trimestre del año 2017 no les fue computado. Esa fórmula nació robándoles el incremento de lo que hubiera significado más de un 2, un 13%, que significó la mitad con el primer incremento trimestral de la fórmula del presidente Macri. La nuestra es la misma fórmula virtuosa, por más de 9 años, incluso en un proceso económico, a veces con dificultades, pero realmente exitoso, va a implicar que nuestro país, con las proyecciones de crecimiento, con el esfuerzo de toda la sociedad, con el compromiso de la clase política, con el compromiso fundamentalmente de nuestro gobierno, que va a dar respuestas en materia de justicia social, con un imperativo de solidaridad que siempre nos caracterizó, va a atender adecuadamente las necesidades de nuestros adultos mayores, nuestros jubilados y pensionados. Presidenta, el esfuerzo colectivo que significa tratar de brindar sostenibilidad en un régimen previsional que está desbalanceado, donde hay muchos pasivos en relación comparativamente con los activos, hacen que tengamos que hacer un esfuerzo múltiple. Uno, en atender la recomposición de nuestros saberes, de los saberes de nuestros jubilados. En ese estamos. Esta fórmula va a volver a determinar la vinculación con el crecimiento económico y el crecimiento de las retribuciones de nuestros adultos mayores, de nuestros jubilados. Pero también, por otro lado, va a implicar que nuestro gobierno deba trabajar para el esfuerzo del crecimiento de los salarios de los trabajadores activos que también han visto perder el poder adquisitivo y el crecimiento de la economía. No solo debemos hablar las proyecciones. En la administración pasada, la del 2016 al 2019, de los 4 años de gobierno, 3 tuvimos recesión y grave. En el 2016 de más del 2,3%, en el 2018 de menos del 2,5% fue la recesión, del 2,5%, y en el 2019 la recesión fue del 2,2%. ¿Sabe cuál fue el último año que crecimos? El único año que crecimos fue el 2017, y se creció el 2,7%. Como ese año se estaba creciendo y la fórmula iba a determinar una recuperación por sobre la inflación de los jubilados, apareció la fórmula mágica, la fórmula de la ley que hoy estamos derogando, la del ajuste. Esa fórmula fue un ajuste, no solo porque se le robó el último trimestre a los jubilados, sino también porque se los desvinculó del crecimiento económico. El gobierno del presidente Macri pensaba que se iba a seguir creciendo, y lamentamos, porque nosotros no nos podemos poner contentos ni felices por el desastre que pasó en el país en el 2018 y 2019. Como no se creció, la fórmula más o menos pudo mantener,
parcialmente el poder adquisitivo de los jubilados. Pero ¿qué quiso hacer el gobierno anterior? El gobierno anterior quiso disociar las jubilaciones y pensiones del crecimiento económico. Nosotros queremos vincular un proceso económico que aspiramos y trabajamos para que sea virtuoso, para que recomponga Senador, el país. ¿puede ir redondeando, por favor, que se han cumplido el tiempo? Gracias. Queremos vincular ese proceso virtuoso donde exista un crecimiento de la economía, una mayor productividad, un mayor empleo, también con una incidencia directa en una mejora de las jubilaciones y pensiones y de una garantía de movilidad tanto de la mínima como de todas las demás escalas de nuestros jubilados y pensiones. Eso es justicia social, eso es el cumplimiento del 14 bis de la Constitución, eso es la aspiración y estamos trabajando para ello. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra ahora.